San Vicente de Lernis fue un padre de la Iglesia del siglo V, el cual se sabe poco acerca de su vida. Sabemos que nació en Toulouse, siendo hijo de una familia noble, se cree que participó en el ejército y luego entró a la abadía de Lernis. Defendió el título de Teococos y el historiador eclesiástico César Baronio lo incluyó en el martiriólogo romano, conmemorándolo el 24 de mayo. Sin embargo, por lo que es más conocido, es por haber escrito Con Moritorio, un apunte breve del año 434, el cual explica algo poco común, los cimientos de la fe y la doctrina de una manera clara. Muchas veces en las discusiones apologéticas entre católicos y protestantes, en las redes sociales, en realidad se trata más bien de una pelea con versículos de la Biblia y cita de los padres de la Iglesia para buscar qué dogma es o no es válido. Sin embargo, en Con Moritorio se da una explicación de cómo y cuáles son las fuentes de los dogmas. Se resume en una frase de él: solo y todo cuanto fue creído siempre, por todos y en todas partes. Su escrito rompe con varias ideas protestantes que buscan alejarse de la tradición y basarse solamente en la Biblia. Explica por qué citar a los padres de la Iglesia, cómo tratar las herejías, los criterios de discernimiento, el progreso teológico al definir nuevos dogmas y en varios casos da ejemplos históricos para tener en cuenta. En este video no voy a recitar toda la obra, sino que le iré resumiendo, omitiendo algunos párrafos cuyo contenido no sea tan interesante. Pero no se olviden que dejo la fuente en la descripción, donde está el texto completo con comentarios y referencias. Dicho esto, comencemos con el Con Moritorio. Introducción. Dado que la Escritura nos aconseja: pregunta a tus padres y te explicarán, a tus ancianos y te enseñarán, presta oídos a las palabras de los sabios, y también, hijo mío, no olvides estas enseñanzas, conserva mis preceptos en tu corazón. A mí, peregrino, último entre los siervos de Dios, me parece que es cosa de no poca utilidad poner por escrito las enseñanzas que he recibido fielmente de los santos padres. Regla para distinguir la verdad católica del error. Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de fe católica de la falsedad perversa de la herejía, casi todas me han dado la misma respuesta. Todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y meterse íntegro e incolume en una fe incontaminada, debe, con ayuda de Dios, pertrechar la fe de dos maneras: con la autoridad de la ley divina ante todo y con la tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, alguno podría objetar: puesto que el canon de las Escrituras es de por sí más que suficientemente perfecto para todo, ¿qué necesidad hay que se le añada la autoridad de la interpretación de la Iglesia? Precisamente porque la Escritura, a causa de su misma sublimidad, no es entendida por todos de modo idéntico y universal. De hecho, las mismas palabras son interpretadas de manera diferente por uno y por otros. Se podría decir que tantas son las interpretaciones como los lectores. Vemos, por ejemplo, que Noviciano explica la Escritura de un modo, Sabelio de otro, Donato, Eunomio, Macedonio de otro, y de manera diversa la interpretan Fontino, Apolinar, Prisciliano, Joviano, Pelagio, Celestino y en nuestros días Nestorio. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadera y propiamente católico según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad, el consenso general. Seguiremos la universalidad si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo. La antigüedad, si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. El consenso general, por último, si en la misma antigüedad abrazamos las definiciones y doctrinas de todos o de casi todos los obispos y maestros.
¿por qué permite Dios que haya herejías en la iglesia? Pero alguien dirá, ¿por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos? La pregunta es legítima y merece una respuesta amplia y detallada, pero responderé fundamentándome no en mi capacidad personal, sino en la autoridad de la ley divina y en la enseñanza del magisterio eclesiástico. Oigamos pues a Moisés, que él nos diga por qué de tanto en cuanto Dios permite que hombres doctos, incluso llamados profetas por el apóstol a causa de su ciencia, se pongan a enseñar dogmas que el Antiguo Testamento llama, en su estilo rico, divinidades extranjeras. Realmente, los herejes veneran sus propias opiniones tanto como los paganos veneran a sus dioses. Moisés escribe: si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador, es decir, un maestro confirmado en la iglesia, cuya enseñanza sus discípulos y auditores estiman que proviene de alguna revelación, que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio. Ciertamente, con estas palabras, se quiere apuntar a un gran maestro, de tanta ciencia que pueda hacer creer a sus seguidores que no solamente conoce las cosas humanas, sino que también tiene revelación de las cosas que sobrepasan al hombre. Poco más o menos esto es lo que Valentín, Donato, Fotino, Apolinar y otros de la misma calaña creían de sus respectivos discípulos. ¿Y cómo sigue Moisés? Y te dice: vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son estos otros dioses sino las doctrinas erróneas y extrañas? Que tú no conoces, es decir, nuevas e inauditas, y sirvámoslas, es decir, creámoslas y sigámoslas. Pues bien, ¿qué es lo que dice Moisés en este caso? No escuches las palabras de ese profeta o ese soñador. Pero yo planteo la cuestión: ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? Y Moisés responde: porque te está probando Yahvé, tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. El progreso del dogma y sus condiciones. Quizá alguien diga: ¿ningún progreso de la religión es entonces posible en la Iglesia de Cristo? Ciertamente debe haber progreso, y grandísimo. ¿Quién podría ser tan hostil a los hombres y tan contrario a Dios que intentara impedirlo? Pero a condición de que esto se trate verdaderamente de progreso en la fe, no de modificación. Es característica del progreso el que una cosa crezca, permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Es propio, en cambio, de la modificación que una cosa se transforme en otra. Así pues, crezcan y progresen de todas las maneras posibles la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, tanto de la colectividad como del individuo, de toda la Iglesia según las edades y los siglos, con tal de que eso suceda exactamente según su naturaleza peculiar, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según una misma interpretación. Es legítimo de que los antiguos dogmas de la filosofía celestial, al correr de los siglos, se afinen, se limen, se pulan, pero sería impío cambiarlos, desfigurarlos, mutilarlos. Adquieran al contrario mayor evidencia, claridad, precisión, pero es necesario que se conserven siempre en su plenitud, integridad, propiedad. Si se concediese, aunque fuera para una sola vez, permiso para cualquier mutación impía, no me atrevo a decir el gran peligro que correría la religión de ser destruida y aniquilada para siempre. Si se cede en cualquier punto del dogma católico, pues será necesario ceder otro, y después en otro más, y así hasta que tales abdicaciones se convierten en algo normal y lícito, y una vez que se haya metido mano para rechazar el dogma pedazo a pedazo, ¿qué sucederá al final si no repudiarlo en su totalidad? Los herejes recurren a la escritura. Mas alguien dirá: ¿es que quizá los herejes no se sirven de los testimonios de la Sagrada Escritura? Ciertamente se sirven,
y con cuánta apasionada vehemencia. Se les ve pasar de un libro al otro de la ley santa, desde Moisés a los libros de los reyes, desde Salmos a los apóstoles, desde los evangelios a los profetas, en sus asambleas, con los extraños, en privado, en público, en los discursos y en los escritos, durante las comidas y en las plazas públicas. Es raro que mantengan alguna cosa si antes no han revestido con la autoridad de la Sagrada Escritura. Basta con leer las obras de Pablo de Samostaza, de Prisciliano, de Eunomio, de Joviano y de todas las otras pestes. Inmediatamente se nota el cúmulo infinito de textos bíblicos. Casi no hay página que no esté coloreada y acicalada con citas del Antiguo y Nuevo Testamento. Mas en tanto es necesario estar en guardia y temerles cuando más buscan ocultarse y esconderse bajo la sombra de la ley divina. A este propósito, el Salvador gritaba: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos feroces». ¿Qué otra cosa son esas pieles de ovejas sino las palabras de los profetas y de los apóstoles, con las cuales estos mismos, con mansa sencillez, han revestido como un velo al Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo? ¿Quiénes son, en cambio, los lobos voraces, sino las doctrinas salvajes y rabiosas de los herejes, que infectan el redil de la Iglesia, para desgarrar de la mejor manera posible el rebaño de Cristo? Para sorprender más fácilmente a las incautas ovejas, enmascaran su aspecto de lobos, aunque conservando su ferocidad, arropándose con frases de la ley divina como un velo, con el fin de que, al sentir la blandura de su lana, las ovejas no sospechen de sus dientes agudos. ¿Pero qué nos dice el Salvador? Por sus frutos los conoceréis. Es decir, cuando ya no queden satisfechos con citar y predicar las palabras divinas, sino que empiecen a explicarlas y a comentarlas, entonces se pondrá en manifiesto su amargura, su aspereza y su rabia. Entonces se esparcirá un nuevo odor y aparecerán las novedades impías. Entonces se verá por primera vez el seto arrancado y trasladados los linderos puestos por sus padres, ultrajada la fe católica y el dogma de la Iglesia hecho pedazos. Personas de esta ralea eran fustigadas por el apóstol en su segunda carta a los Corintios. Estos falsos apóstoles son operarios engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Qué significa se disfrazan de apóstoles de Cristo? Los apóstoles citaban textos de la ley divina y aquellos hacían lo mismo. Los apóstoles se apoyaban en la autoridad de los salmos y de los profetas y aquellos hacían lo mismo. Pero cuando empezaron a interpretar de manera diferente los mismos textos, entonces se distinguieron los sinceros de los falsarios, los genuinos de los artificiales, rectos de los falsos. En una palabra, los verdaderos apóstoles de los falsos. Y no es de extrañar, explica San Pablo, pues el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Así, no es mucho que sus ministros se transfiguren en ministros de justicia. Según la enseñanza del apóstol, cada vez que los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos doctores citan pasajes de la ley divina con los cuales, interpretándolos mal, intentan apuntalar sus errores, no cabe duda que siguen la táctica pérfida de su autor y maestro, el cual ciertamente no había osado si no hubiera comprendido que no hay mejor camino para inducir al engaño de los fieles que introducir fraudulentamente un error cubriéndolo con la autoridad de las palabras divinas. Estos son los extractos que saqué yo del Conmonitorio. Hay muchos temas más que se tocan con múltiples ejemplos que son muy interesantes e invito a leerlos. Este es un texto el cual es recomendable para cualquier apologista católico que se dedique a evangelizar a los protestantes, ya que exhorta a no quedarse solo con la Biblia, sino siempre poder recurrir a la tradición de los padres de la Iglesia. Como comentario final, San Vicente de Lernis demuestra que la sola escritura ya existía para los tiempos de los padres de la Iglesia, pero no entre los cristianos de Cristo, sino entre los herejes, por lo que se deben imaginar cuánto rechazo se ha de tener a esta doctrina que permite justificar herejías.
Este texto nos arroja un poco de luz respecto al documental que hice previamente, en donde hablé sobre la relación entre Lutero y la tradición, y cómo Lutero, en los libros más oficiales en su doctrina, como es el caso del libro de la Concordia, cita múltiples veces no solo a los padres, que muchas veces lo cita, sino también a la escritura. Pero cuando habla en los comentarios, vemos que tiene que afirmar que los padres de la iglesia se equivocan reiteradamente cuando su doctrina no coincidía con lo enseñado en la tradición, pudiéndose así hacer una comparación muy clara entre los herejes de la antigüedad con Lutero, ya que en los comentarios vemos cómo tenía que negar muchas de las cosas que tenía que enseñar en la tradición.